Un chico con una sonrisa aterradora, alguien a quien todos despreciaban y al que tachaban como demonio por sonreír tras la muerte de su familia. Lo que no sabían era el verdadero significado de esa sonrisa. En un mundo apocalíptico donde las llamas son las protagonistas en la vida de la gente y donde en cualquier momento puedes empezar a arder hasta fallecer, es donde encontramos a Sinra. Él era un niño normal y vivía junto con su madre y su hermano pequeño, quien solo era un bebé que sería el origen de esta catástrofe. Algo ocurría, comenzaron a aparecer llamas y de entre ellas se vislumbraba un ser, un demonio, de quien Sinra lograría escapar gracias al despertar de sus poderes. Aquella pesadilla solo iba a más, pues el niño no podía encontrar a su familia, y es ahí cuando, fuera de su casa, ve cómo su mundo se viene abajo por culpa de aquel demonio. En ese momento, la cabeza del chico estaba llena de pensamientos. Él le había prometido a su madre que siempre cuidaría a su hermano, y sin embargo, todo parecía haber acabado para él. Las llamas le habían consumido. Por si fuera poco, al encontrarse ya fuera de la casa, todo el mundo comenzó a echarle a él la culpa, pues sus poderes de llamas y su sonrisa lo delataban como culpable según la muchedumbre. Ellos no sabían que esa sonrisa que esbozaba no era de felicidad, era un tic involuntario que el chico no podía controlar y que realizaba cuando estaba nervioso y estresado, lo que le hizo ganarse el apodo de demonio. Con el objetivo de encontrar respuestas sobre lo ocurrido aquella noche y que nadie pase por lo mismo que él, es que Sinra se uniría al escuadrón número 8, donde encontraría compañeros que no solo le apoyarían, sino que le acompañarían en esta misión, como veremos más adelante. El punto aquí no es hacer un resumen de la trayectoria de Sinra, sino comprender cómo piensa y llegar hasta el momento donde realmente ya no sabe qué hacer. Para ello debemos primero explicar brevemente un poco de contexto. Como he dicho antes, en este mundo existe el peligro de la combustión espontánea. La gente comienza a arder de repente, sin causa aparente, y se transforman en infernales, unos entes demoníacos recubiertos de llamas. Aquí es donde entran los bomberos, el equipo especial que se encarga de combatir estos seres y redimirlos, porque sí, para ellos es como una especie de exorcismo en el que la religión juega un papel clave, tan clave que sería un punto de quiebre para el prota. Con esto claro, ya sabemos que Sinra se une al escuadrón número 8, porque son los que están en contacto con las respuestas que él busca, y es allí donde se debería enfrentar a su primer infernal, buscando ser el héroe que había soñado. Hasta ese momento, Sinra no lo había pensado, pero ahora que lo tenía delante, se había dado cuenta. Ese ser había sido un humano que ahora sufre y que su mejor opción es redimirlo, liberándolo de esa tortura. Pero redimir no era más que un eufemismo, lo que estaban haciendo era matarlos, mataban personas. Poco a poco, Sinra va descubriendo más cosas, por ejemplo que él es especial por tener el Adola Burst, un poder único, la llama primigenia. Pero lo verdaderamente importante vendría de, personalmente, uno de mis personajes favoritos, Joker. El hombre del parche aparece frente a Sinra y le cuenta una valiosa información sobre aquel trágico día, como que no fue ningún accidente y, lo más importante de todo, que su hermano seguía vivo. Tras compartir esta información con su equipo, el capitán Obi le pregunta qué deben hacer, pues a pesar de tener estos datos, no podían verificar que fueran ciertos, y quería dejar en el héroe la decisión. El protagonista elige creer. Si existía la posibilidad de que su hermano siguiera vivo, la tomaría, por lo que sus compañeros le apoyan en la decisión de recuperar a su hermano. Lo que no esperaban era que este no tenía ninguna intención de volver. Durante su primer encuentro, Sinra se ve emocionado. La posibilidad de hablar con su hermano ya era un regalo para él. Su hermano había crecido, pero se veía igual, por lo que los recuerdos invaden la mente del chico. Sho, por su parte, deja claro al ver la cara del héroe que no piensa irse con él.
Su único vínculo era su lealtad al evangelista, básicamente el dios que le había despertado los poderes. Nada le ataba a su familia mundana. Al verse su hermano tan hostil, Sinra sería obligado a pelear, aunque este acabaría perdiendo por una paliza tremenda. Los poderes de su hermano estaban en otra dimensión. Es durante su segundo encuentro que el mundo del protagonista cambiaría para siempre. Sinra vuelve a pelear con su hermano, quien con una actitud estoica seguía renegando de su familia, al menos hasta que se activa el Adola Link. Básicamente, aunque no lo he explicado, tanto So como Sinra son poseedores del Adola Burst, lo que les hace poder conectarse a través del Adola Link, permitiendo a Sinra enseñar sus recuerdos a su hermanito. Esto hace que poco a poco So dude. Ya no le tenía ese repudio a Sinra, y aunque al principio pensaba que le quería manipular, empieza a ver las cosas de otra manera, al menos hasta que otro miembro de la organización villana se lo lleva, hipnotizando y haciendo que nada de lo interior sirviera. Sin embargo, durante la batalla, Sinra había evolucionado muchísimo, y es que, aunque lo haya ignorado, durante todo este tiempo él había entrenado, por ejemplo con Benimaru para mejorar su poder y controlar mejor sus llamas. Además, gracias al Adola Link, había utilizado unos poderes únicos que nunca antes había imaginado, pero por desgracia el usarlos no dependía de él. Es al final de la primera temporada cuando todo en Sinra se rompería, pues el capitán del primer escuadrón quería hablar con él. Desde que se unió a los bomberos, el protagonista sabía que este hombre conocía más información de lo que ocurrió aquella noche. Pues él estuvo presente en aquel momento, pero no lograba que le dijera nada, al menos no hasta ese momento. Tras una breve batalla, el prota hace gala de su fuerza y muestra que había evolucionado lo suficiente y que estaba preparado para saber la verdad. El capitán le explicaría que el incendio no fue ningún accidente, fue provocado por su hermano So. Pero además, el demonio que él había visto aquel día, el que tanto odiaba y que había sido su motivo para llegar hasta donde estaba, era en realidad su propia madre. Sinra no lo podía creer. Su objetivo hasta ese momento había sido volver a encontrar a ese demonio y hacerle pagar por lo que había hecho. Pero ahora ese demonio al que había repudiado era su propia madre. A partir de aquí, Sinra considera usar el Adola Link para poder volver a ver a su madre, porque sí, en una de sus visiones ya había visto a este demonio, solo que no sabía quién era. Sabiendo que esto sería una tarea que no podría realizar solo, acude a su capitán, contándole todo lo que sabe. Le dice que ahora que sabe la verdad no es fácil seguir adelante, pero ahora que tiene este conocimiento quiere salvarla, quiere devolverle a su madre su humanidad. Es durante la siguiente temporada donde se haría la revelación más importante hasta la fecha, el fraude de las escrituras sagradas, pues la religión del dios del sol, esa que todo el mundo veneraba y al que le rezaban para redimir infernales, estaba conectado con el evangelista, el tipo que básicamente quería producir un segundo apocalipsis. Esto causa un conflicto, no solo en el prota, sino dentro de su círculo. En primer lugar, para Sinra es algo importante, puesto que, al igual que todos, él sabía que mataba gente, como hemos dicho, pero al menos compartían la esperanza de hacerlos descansar en el más allá. Conociendo que todo esto era una falacia, ahora parecía no haber medias tintas, solo mataban y ya, parecía que no tenían por qué seguir redimiendo ni rezando. Para acentuar todo esto, tenemos a la monja de dentro del escuadrón, quien se encuentra completamente perdida. No sabe si seguir con sus plegarias, si sus compañeros la dejarán abandonada por continuar con su religión. En fin, un caos absoluto. Es con toda esta preocupación que, durante una excursión, la hermana le pregunta al demonio qué piensa de la iglesia y de aquellos que la veneran. Para ella, si el evangelista quería acabar con todos y además estaba relacionado con la iglesia, si ella continuaba enseñando su palabra y venerándolo, de cierta forma lo que hacía era ayudar a ese ente, predicar su palabra, y por tanto serían cómplices y asesinos. Sinra le contesta que el que ha matado infernales ha sido él, que es cierto que no quería, pero no tenía más remedio que ponerlos a descansar. Aun sabiendo que era para librarlos de su sufrimiento, y aun habiéndolo hecho en tantas ocasiones, no conseguía acostumbrarse a esa sensación, y justamente por este motivo es que la necesitaba a ella.
Al final, su presencia y palabras de fe era la que les permitía seguir adelante a todos los guerreros. Para ellos era imprescindible que siguiera como hasta ahora, pues creyera lo que creyera, no apoyaba al evangelista. Esa nunca había sido su intención. De esta manera vemos que Shinra se transforma poco a poco en un héroe. Y sí, sé que me he dejado muchas cosas importantes que realzan su figura de héroe, como cuando salva a Tamaki o cuando lucha con Hibana, o incluso su pelea con Arthur, cuando le posee el primer pilar. Pero lo cierto es que el vídeo sería larguísimo si recopilara tantos momentos, y ciertamente no creo que quedase muy dinámico, aunque podéis dejar en los comentarios si os gustaría algún otro vídeo de este anime. Benimaru, por ejemplo, es uno de mis personajes favoritos del anime en general, así que no me molestaría dedicarle un vídeo. En general, el personaje de Shinra tiene una evolución muy orgánica y humana, en la que va reaccionando frente a la nueva información que va obteniendo. Por supuesto, es increíble ver cómo ese chico que todos llamaban demonio acaba transformándose en el héroe al que todos llaman cuando están en peligro.